buenas noches para todos. Es un gusto, un privilegio de parte de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, ACUPS, presentar una nueva conferencia a través de Zoom. Le damos a todos la más cordial bienvenida. Sabemos que nos están acompañando en esta noche de diferentes lugares, no solamente de Montevideo, desde donde somos parte de la institución y nuestras sedes, sino también del interior del país, así como de otros países de Latinoamérica. Sean todos ustedes muy bienvenidos, muy buenas noches, muy buenas tardes para algunos, así que le damos la más cordial bienvenida. En esta noche queremos hablar de un tema importante. Estamos en un tiempo de COVID y de post-COVID, de pandemia y de post-pandemia, y en ese sentido queremos hacer un conversatorio con un grupo de profesionales acerca de los efectos que ha traído la pandemia y qué esperamos para el futuro también desde el punto de vista físico, así como también desde el punto de vista de la salud mental. Tenemos 4 brillantes expositoras que en esta noche nos van a acompañar. La doctora Sandra Armandugón, es médico, pediatra. La doctora Ana Baute, que es médico también, de primer nivel de atención primaria de salud. La psicóloga y maestra especializada en discapacidad y psicóloga, Gabriela Pandolfo, también en esta noche estará acompañando y junto con la psicóloga Gloria Hernández, psicóloga clínica y presidente de ACUPS, de nuestra institución, que harán las 2 primeras, la parte médica, y las 2 profesionales que nombré por último estarán dedicadas a la parte de salud mental en cuanto a los efectos que ha traído la pandemia y lo que tenemos como previsión para un futuro próximo. Así que, dicho esto y haciendo la presentación, queremos dar algunas puntualizaciones que consideramos que son importantes para cada uno de nosotros como asistentes. Les invitamos a dejar vuestros nombres. Sería muy lindo que se presentaran desde el lugar donde pertenecen, o el país, o la ciudad, así como también dejarnos vuestro correo electrónico o WhatsApp, o los 2, si es posible, para que luego en futuras instancias podamos comunicarnos más fluidamente con ustedes. Ustedes saben que cada segundo lunes de cada mes tenemos esta oportunidad de brindar este tipo de conferencias con diferentes temas de mucho interés para la comunidad, de interés también para colegas y profesionales, y todas estas conferencias ya han sido grabadas y están en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden buscar en YouTube ACUPS, ACUPS, que son las siglas de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, y en YouTube encontrar las conferencias anteriores. Esta misma conferencia, dentro de breves días, también estará grabada y publicada en Internet a través de YouTube. Así que son bienvenidos si pueden identificarse, queremos conocerles, saber el lugar, el correo electrónico para comunicarnos y el WhatsApp. También queremos decirles que ustedes mismos pueden hacer preguntas. Vamos a mantener los micrófonos cerrados, y ustedes pueden hacer todas las preguntas por chat que puedan hacerlo. Tenemos el chat libre, ya está funcionando. Algunos nos están saludando. Bueno, hay alguien de Florida aquí, del interior del Uruguay, donde nos está saludando y diciéndonos buenas noches. Pueden saludarnos también a través del chat. Lo vamos a leer y luego al final de la exposición vamos a contestar algunas preguntas o a leer algunas de las consideraciones que ustedes han realizado para preguntarles a las expositoras acerca de la opinión o respuestas que puedan darnos a alguna pregunta que pueda surgir dentro del público presente. ¿Por qué es importante reimaginar el futuro post-pandemia? Bueno, sabemos que el mundo ha cambiado completamente, desde que apareció la pandemia allí, por lo menos en Uruguay. Me acuerdo aquel viernes 13 de marzo del año pasado, donde pudimos saber por primera vez que se declaraba
en el Uruguay el estado de emergencia. El mundo ha cambiado. Las consecuencias no solamente físicas, sino también mentales, lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo laboral, mayor angustia de las personas, mayores problemas físicos que ha ocasionado no solamente el COVID-19, sino el post-COVID, desde el punto de vista clínico. Bueno, de todo esto nos van a estar comentando nuestras profesionales en esta noche. Ustedes también pueden dar algunas consideraciones. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y vamos a preguntarle a los médicos, a Sandra y a Ana. Pueden contestar libremente ustedes, como sientan quién comenzará primero. Como enfermedad, COVID-19, ¿qué vivencias tuvieron ustedes como médicos, como profesionales? Una visión pediátrica, la otra una visión en atención primaria de salud. ¿Qué nos pueden decir como primera aproximación al tema? Bueno, en primer lugar que cambió completamente la forma de atención. Eso no es novedad para nadie porque todos somos usuarios del sistema de atención y la presencialidad que era absoluta, no existía consulta sin presencialidad. En este momento, bueno, desde la pandemia todo esto cambió muchísimo, y aquello de que si no me ve el médico y no me revisa, parece que no fui a la consulta. Actualmente es absolutamente contrario. La gente ha evitado ir a las consultas médicas, que se han transformado también en una forma de aprendizaje, tanto para los médicos que no estamos formados para atender los pacientes así, como para los propios pacientes a los que les hacíamos algunas preguntas y teníamos que repreguntar de tal manera de poder llegar a los pacientes para que nos dijeran cuáles eran sus síntomas y cuándo sí tenían que consultar o a dónde derivarlos. Bueno, y todos los pacientes respiratorios, ir por un lado, los que no, que en las policlínicas pequeñas eso fue todo un desafío. Desde la forma de vestirnos hasta la forma de atender a los pacientes. Y por parte de los pacientes, lo que hemos visto mucho es que todo lo que aquí en Uruguay se enfatiza muchísimo acerca de todo lo que es preventivo, eh, se ha quedado relegado a la consulta y no tanto a todo aquello que tenemos muy arraigado los uruguayos. Si bien en ciertas áreas obviamente se continuó, pero hay otras en las que están discontinuadas y ahora nos encontramos con pacientes que tienen los últimos controles del 2019. El 2020 se pasó por arriba y estamos casi a finales del 2021 y recién están retomando las consultas. Entonces, ese poder entenderse con los pacientes creo que fue como muy novedoso y muy desafiante, poder entenderse con los pacientes por teléfono. No en los lugares donde atiendo, que son policlínicas pequeñas, no contaba con telemedicina, era solamente por teléfono. Entonces yo no veía a los pacientes, si me relataban una lesión, si me relataban, el paciente tuvo que volver a ser muy franco también, porque a veces en la consulta no todos dicen exactamente cómo se están sintiendo, pero bueno, uno tenía que ser más inquisitivo en las preguntas y para poder llegar a un mejor diagnóstico. Entonces, eso creo que fue como un gran cambio de las dos partes, tanto de la parte de atención como de la parte de los pacientes, o sea, de la parte médica como de los pacientes. Y lo otro, como
muy marcado fue como ese estado de ansiedad, especialmente al principio, frente a cualquier síntoma respiratorio. Era como una faringitis común, un dolor de garganta se transformaba en todo un mundo de cosas que no sabían ni los pacientes ni nosotros hasta dónde se iba a extender. Entonces esa ansiedad fue muy importante, y no digo que haya dejado de ser, pero como que nos hemos ido adaptando un poco, pero sí creo que fue algo de lo que más destaco. Sí, Sandra, y Sandra. al hablar tú, Ana, al hablar tú me estaba acordando de algunos pacientes que igualmente venían a la consulta, pero que no se sentaban en el asiento del paciente, teniendo miedo que allí, sentándose, podían contagiarse de COVID-19, ¿no? Y realmente el cambio ha sido franco, ha sido muy llamativo. Nunca nos íbamos a imaginar que eso iba a pasar en una consulta médica, que íbamos a terminar por teléfono o, en algunos casos, por telemedicina. De tu parte, Sandra, ¿qué podrías sumar a Bueno, tus vivencias este, como pediatra especialmente, que nos gustaría mucho saber de tu parte? buenas noches. Bueno, en lo que refiere a los chicos y a la consulta de los padres, se dio algo bien interesante, que era de pronto el llamar, el pedir una consulta, pero aclarar, doctor o doctora, mire que yo no es para que venga a casa, pero quiero evacuar esta duda que tengo porque claro, empezó a darse esa situación de que el personal de salud, de alguna manera, podía llegar a comportar un riesgo de contagio real, eh, bien real. Entonces, justamente se dio cabida a esa posibilidad de aclarar dudas solo telefónicamente. Y otro aspecto bien positivo de la situación fue que vimos empoderarse a los padres, o sea, saber jerarquizar qué cosas realmente requerían la intervención de un profesional de la salud y cuáles podían llegar a resolver ellos, ¿verdad? En esa situación de emergencia. Lo cual es realmente positivo porque quizá volvimos un poco a una situación que se daba por ahí cuando éramos chicos, y especialmente en localidades en las que de pronto ni siquiera había un pediatra, en que teníamos a unos padres muy seguros de sí mismos, que confiaban en su capacidad para distinguir entre lo que ellos podían solucionar, y más hoy día con toda la información en puericultura que se les da a los padres a lo largo de los controles en salud, y que era algo que ameritaba realmente una consulta por la entidad de lo que se estaba viendo. Nosotros rescatamos eso como algo realmente muy positivo, es decir, que los padres sean capaces de jerarquizar cuando es pertinente ir al consultorio o llamar a la emergencia, y qué cosas, bueno, menores en un niño previamente sano, que tiene síntomas, ¿verdad?, leves y que son usuales, se pueden llegar a resolver en casa, lo cual también creo que para los niños es doblemente positivo, porque van viendo en esas figuras parentales a individuos que saben cuidarlos, que tienen la capacidad de resolver cosas en casa, y que me parece que son una fuente de seguridad muy grande para los niños. Así que, si bien, indudablemente, como nos decía Ana, esto trajo dificultades reales para resolver situaciones, bueno, también podemos sacar efectos positivos de esa situación límite a la que nos vimos todos enfrentados. Muchas gracias, Sandra. Siguiendo un poco con la parte médica, ¿hay algún otro aprendizaje, otra experiencia, algún otro cambio desde el punto de vista de la relación entre ustedes y los pacientes, o algún aprendizaje que los pacientes hayan tenido en relación a esta enfermedad nueva que ha surgido en el mundo? ¿Algo más que quieran agregar, Ana? Sí, que los pacientes
bueno, como al principio los síntomas eran, lo que más se destacaba en los pacientes eran, con síntomas respiratorios, y después se empezó a ver que podía haber toda una gama de síntomas y configurarse una enfermedad COVID. Entonces, los pacientes empezaron a consultar por teléfono antes de venir, y eso nos permitió actuar de una manera muy buena, también con la aparición masiva, digamos, de los test de antígenos, los test rápidos. Entonces llegaban los pacientes a la consulta, iban a la parte de COVID, se les hacía el test rápido y después ya se seguía con la atención médica. Eso para nosotros fue muy, muy bueno. Y también para los pacientes, por supuesto, porque ya saber que el médico me está atendiendo y yo no estoy positivo en este momento, entonces creo que eso o sea, era algo muy tranquilizador, más allá de que después se tuviera que realizar otro test o lo que fuera, pero seguir como la forma de actuación que indicaba el Ministerio de Salud Pública, pero de todos modos sí permitía otra tranquilidad al consultar. Y que los pacientes consultaran sí, por varios tipos de síntomas diferentes, y ya fue todo un aprendizaje para todos. Pero en el trato con los pacientes se llegó como, al menos yo lo percibí así, como a un nivel como más de mayor interacción. Porque como decía Sandra, claro, si bien las personas, principalmente los padres, tomaron su rol y pudieron hacer un buen triage, digamos, una buena clasificación de por qué consultar y por qué no, también otras personas, y bueno, ya hay consultas que yo creo que ya van a quedar, por ejemplo, el que se pasaba 6 horas o 4 horas esperando en una policlínica para repetir medicamentos, eso ya no va a ser más. Y no creo que vuelva, ¿no? Eso es algo que ya creo que llegó para quedarse, y es bueno para todo el sistema. Y para los pacientes ni que hablar, porque ellos pueden disponer de otros tiempos. Pero yo creo que el mayor aprendizaje ha sido a jerarquizar para las consultas, que también ahora que estamos saliendo y hay que se pueden retomar muchos controles, el hecho de que los pacientes valoren lo que la medicina uruguaya ofrece de los controles en salud, eso ahora se está viendo muchísimo. Vienen porque el año pasado yo no me hice ningún chequeo y quiero ver cómo estoy. Entonces, no es aquello de que el médico tenía que insistir tanto en, venga, hágase su chequeo, no deje pasar tanto tiempo. Ahora la gente lo está pidiendo, los pacientes lo están pidiendo, y eso es muy bueno. Creo que eso fue algo que eso es algo que nos deja un aprendizaje, ¿no? Cuando sentimos que de alguna manera no contamos con todo el sistema de salud como estamos acostumbrados, eso hace que lo valoremos más. Adelante, Gloria y Gabriela. Bueno, como enfermedad COVID, ¿qué vivencias tuvieron como psicólogas? Bueno, Gaby, no sé, buenas noches para todos, gracias por acompañarnos en este tema de poder imaginar el futuro, porque imaginar nos conecta con soñar, y la posibilidad de soñar y soñar el futuro con esperanza es clave para la salud psicológica y emocional.
Y en este tiempo de pandemia, que es una crisis que toca todas las áreas de la vida de la persona, realmente, en primer lugar, hubo una enorme demanda de la intervención y la asistencia psicológica, ¿no? Los consultorios se llenaron, porque realmente hubo una enorme demanda por todo lo que implicaba el confinamiento, la incertidumbre, la ansiedad, angustia, depresión, bueno, todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia que llevó la pandemia y que generó consecuencias de la pandemia. Pero sí algo muy, muy importante en mi trabajo profesional, que este año cumplí 29 años de ejercer la psicología como psicóloga clínica, para mí era impensable pensar que podíamos tener una sesión terapéutica a través del Zoom, a través de una videollamada, y bueno, era la posibilidad única que durante la pandemia podíamos hacer. Y fue muy importante, fue un gran aprendizaje darnos cuenta de que es posible, de que realmente todo lo que es la emocionalidad, también aún a través de la pantalla, se podía intervenir y se podía trabajar, y también ver cuánta valoración hubo en general y globalmente del espacio terapéutico, cuán necesario, cuán valioso y cuánto puede hacer el terapeuta a nivel psicoemocional para ayudarnos en cualquier situación de la vida, ni que hablar en este término de pandemia. Así que, bueno, fue muy importante, como siempre decimos, pandemia, crisis, oportunidad, de poder ver que mucho bueno también salió a través de lo nuestro. Gaby, también, que has trabajado intensamente en el tema. Bueno, buenas noches. Sí, pensando en este título también, qué precioso, coincido con Gloria, reimaginar el futuro. Imaginar desde nuestra disciplina, la imaginación tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite crear soluciones, enfrentar situaciones, y también encontrarnos con poder estar bien. Para imaginar hay que estar bien. Me gustaban unas palabras de Albert Einstein que decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no lo es. Y esto de poder imaginar y de también promover que podamos imaginar un futuro promisorio, un futuro esperanzador, también nos conecta con nuestra disciplina. Y coincido con Gloria, sin duda aumentaron las consultas. Pero quiero agregar algo. Creo que tuvo algo notablemente positivo, que fue como que un tiempo donde se derribaron preconceptos, mitos sobre que el psicólogo es para determinado grupo poblacional o determinados padecimientos, y como que se abrió el abanico. Y además de las consultas en nuestros consultorios, en cualquier lado que estábamos, y creo que Gloria a ti te debe haber pasado, en otros ámbitos informales, de pronto se acercaba gente y nos decía: tú que sos psicóloga, ¿sabes que me está pasando esto? Me está pasando lo otro, ¿qué puedo hacer? Entonces creo que esto, lo positivo que nos deja la pandemia, es que las personas, al sentirse de pronto tan desbordadas, o con esto tan novedoso, que no tenían las herramientas, no tenían herramientas y no tuvieron que construir herramientas para enfrentar esto que es enfrentarte a lo novedoso, a lo inédito, a lo que nunca habíamos vivido, hizo que las personas tuviesen como más confianza en expresar toda su emotividad. Es como que se derrumbaron nuestros muros de prejuicio. Y algo que también noté, y esto lo corrobora la investigación de la Facultad de Psicología en el 2019, cómo crecieron los procesos depresivos o los procesos también de mucha tristeza en la población joven, y sobre todo en los varones jóvenes. Y cómo esa población también fue la que acudió muchas veces a nuestras consultas. Y bueno, sin duda ha sido un tiempo para ayudar, para acercarse, pero que nos deja como aprendizaje que siempre lo que nos pasa lo podemos verbalizar. Y siempre habrá alguien que de alguna manera nos podrá ayudar, nos podrá sostener, o aunque sea nos va a acompañar. Esto de no quedarnos solos, de no quedarnos desvalidos, sino que tengamos un hombro, una mano, alguien que está a nuestro lado para tendernos una mano y ayudarnos, y para enfrentar estas vicisitudes que las hemos enfrentado todos, pero que gracias a Dios estamos saliendo. Y que sea un tiempo para reimaginar el futuro, pero con esperanza.
Muchas gracias, Gloria y Gabriela, por este excelente aporte. ¿Alguna cosa más, Gloria y Gabriela, que quieran agregar? ¿Algún aprendizaje? ¿Algún cambio que ustedes crean que podemos agregar? ¿Alguna cosa más? Bueno, creo que en esto de los aprendizajes, reafirmar lo que estábamos hablando, ¿no? De la importancia de que un espacio terapéutico te abre a poder romper con la solitariedad tan peligrosa de meternos y quedarnos adentro de nosotros, ¿no? El poder pedir ayuda y que esa ayuda es para todos y que esa ayuda es buena. Lo que decía Gabriela de romper prejuicios, mitos, que realmente cuánto a veces obturaban a las personas a buscar la ayuda psicológica que necesitaban. Realmente fue tan grande a veces la necesidad emocional de tener un espacio que, bueno, rompió barreras para acceder a ello y de esta manera, bueno, tener abiertos estos espacios de ayuda, ¿no? Bien, no, me tenía silenciada, Jorge. Sí, Quería sí. reactivarte. No me dejaba. No, tenemos mucho material después para compartir con Gloria, pero sobre Perfecto. todo creo que lo que queremos decir es esto: siempre hay que hablar. El silencio nos enferma y realmente poner en palabra lo que nos pasa es la posibilidad para poder sanarnos, para poder avanzar en la vida, porque siempre hay esperanza para avanzar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos informar ahora, un poco ya lo adelantó Sandra, vamos a dividir ahora esta parte en dos, netamente diferenciadas: la parte médica, que nuestros médicos lo han preparado a través de un PowerPoint y unas transparencias que ahora vamos a pasar, y en la segunda parte vamos a tener la misma concerniente a la parte de salud mental. Así que, si ustedes me permiten un minuto para compartir pantalla, y ya podemos entonces ir con el desarrollo propiamente del tema a través de la parte de salud física. Bueno, pensamos que esto podía ser de interés para entender de qué hablamos cuando hablamos de las distintas etapas de la enfermedad. El COVID tiene 3 etapas básicamente que se han distinguido, que son útiles desde el punto de vista de la atención y de la comprensión de la evolución de la enfermedad. Entonces, hay una etapa aguda que todos conocen, que se considera más o menos hasta las 4 semanas desde el momento del diagnóstico. Luego una que se conoce como síndrome, enfermedad, COVID-19 sintomático en curso, que comprende la evolución más allá de las 4 semanas hasta la semana número 12, luego del diagnóstico. Y ahora nos vamos a referir, para aclarar, qué se entiende por síndrome post-COVID-19, que es algo relativamente nuevo, que todavía no se está totalmente de acuerdo en todos sus términos, pero que de alguna manera hay que manejarlo porque es una realidad. Entonces, es una situación, como decíamos, que se ve más allá de la semana 12, luego del diagnóstico, o sea que estamos hablando de unos 3 meses desde el comienzo de la enfermedad, en la cual se ha visto que hay personas, pacientes quizá hasta un 10% o más de todos los infectados, ni siquiera decimos enfermos, infectados, en quienes persisten síntomas o signos, o bien hay anomalías en las radiografías, o se asiste a una situación en que hay una función respiratoria alterada, ¿verdad? Cualquiera de esas situaciones entonces integra lo que se conoce como síndrome post-COVID. Desde el punto de vista de lo que las personas tienen o que les pasa, bueno, siguen teniendo, como decíamos, síntomas. Algunos son mucho más comunes que otros, básicamente de la esfera respiratoria, la fatiga, el cansancio, la falta de aire, pero que también pueden vincularse a otros aparatos y sistemas, no nos vamos a detener, pero sí queríamos destacar obviamente la importancia de que haya un seguimiento con el médico de estas condiciones, que permitan eventualmente la intervención de un especialista o de estudios complementarios que sean
necesarios para un seguimiento y una recuperación adecuados. Eso es lo que queríamos comentar nada más en relación a esto. Y del punto de vista de, digamos, lo que pueden ser recomendaciones médicas en relación a esta enfermedad que nos ha afectado tanto, vamos a repasar un poco lo que sería mantener, conservar o desarrollar hábitos saludables. Bueno, ¿por qué? Porque desde luego todo esto de lo que vamos a hablar tiene muchísimo que ver con el desempeño de nuestro sistema inmune, es decir, de nuestras defensas, de nuestra capacidad para hacer frente a distintas amenazas, digamos, que tenemos a nuestra salud, dentro de las cuales hemos tenido esta nueva de la enfermedad COVID. Entonces, Ana nos va a empezar hablando de algunos ítems de alimentación. Todos estamos bastante cansados ya de que nos hablen de, bueno, hay que mantener hábitos saludables. Queríamos hacer un breve pasaje por acá, porque en realidad los hábitos saludables solamente respecto a la alimentación, vamos a ver otros aspectos, y bueno, ¿qué aumentar? Aumentar el consumo de frutas y verduras crudas, y aumentar todo aquello que nos resulte agradable de comer. Porque, bueno, toda la parte de cómo procesamos esa alimentación tiene que ver con los sabores, con las texturas a las que nos, que sean más, más agradables para nosotros. Y bueno, si decimos frutas, verduras crudas, decimos también carnes, hay va entre qué aumentar y qué reducir, aumentar las carnes blancas, los uruguayos somos y bueno, y si hay argentinos también, el asadito, y con toda la grasita, pero eso, bueno, no es lo más saludable, no que no lo podamos hacer nunca, pero bueno, reducir. También en cuanto a aumentar todo lo que sería muy bueno en todos los aspectos, que tuviéramos la oportunidad de generar nosotros determinados alimentos, si tenemos una terracita, si tenemos algún espacio, si tenemos algo en lo que nosotros podemos cultivar algo, entonces eso también es la satisfacción de que este alimento lo traje yo, no solamente lo compré o lo adquirí, sino que emocionalmente también es lindo, tanto en el consumo personal como en el grupo familiar, ¿no? Hoy estamos comiendo las lechugas de casa, hoy, bueno, estos cherries son de la plantita que tenemos acá, ¿no? Entonces creo que esas cosas son importantes. Y en cuanto a qué evitar, y bueno, sí, evitar todo lo que puede ser factor de riesgo para enfermedades. Ahí tenemos, y más que ninguna en este momento, por nuestra población y por las enfermedades que más, que son prevalentes en nuestro país, evitar todo lo que sean factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Todo lo que podemos modificar de los factores de riesgo cardiovasculares, como es el consumo de alcohol, otro tipo de drogas, del tabaquismo. También son factores de riesgo, por supuesto, el consumo de sustancias con proteínas o con los ultraprocesados.
todas las cosas que ya vienen hechas. Entonces en ese sentido también eso evitarlo, ya no es reducirlo, eso es evitarlo. Embutidos, chacinados, todas esas cosas, cuanto más fresco todo lo que consumamos, mejor. Y cuanto menos procesado, elaborado esté, mejor. Así que aumentar todo lo que nos resulte sabroso. Ahí también el tema del tipo de proteínas que consumimos, estamos muy acostumbrados a que la base de nuestras proteínas son las carnes, pero también las legumbres, todo lo que son los tipos de porotos, frutos secos, todo eso también incluirlo en nuestra dieta, nueces, almendras, avellanas, pero quizás la nuez es más accesible en nuestro medio, pero eso es muy, muy importante en cuanto a la alimentación. Sandra. Sí, seguiríamos ahora comentando un poquito en relación a la actividad física, en lo cual es innegable la importancia que tiene. Nosotros queríamos hablar de lo que es esto que llamamos enfoque todo o nada. ¿Qué pretendemos transmitir? Que no sea que por hacer un plan perfecto dejemos de hacer algo, ¿verdad? O sea, no vamos a promulgar particularmente la idea de que hay que ir a un gimnasio o de que hay que hacer tanto tiempo de actividad física por día, sino que nos parece muy importante por ahí mantener el propósito mantener el propósito o objetivo de mejorar nuestra actividad física. Entonces, puede ser muy útil y mejor que nada hacer 10 minutos de caminata diaria. Desde luego que lo óptimo serían 30 a 40 minutos de una actividad moderada, de pronto unas 3 veces por semana. Pero podemos sí empezar haciendo 10 minutos de caminata diaria, y eso ya es suficiente para aumentar la concentración en el organismo de oxitocina, que es una hormona que se ha esto comprobado, que es un protector cardiovascular. No es nada menor, porque si con ese mínimo hábito podemos nosotros agregar un factor de protección de la salud cardiovascular, realmente es algo bien importante. También se sabe que esta hormona interviene en la disminución del colesterol, nada menos, ¿verdad? Y otro efecto conocido y demostrado que tiene es que influye en disminuir la ansiedad. Entonces, realmente, una herramienta tan sencilla como puede ser crear este hábito de caminar 10 minutos al día, vemos todos los beneficios que nos puede traer, sin ser excesivos, exigentes o demasiado estrictos, ¿verdad? Por otro lado, otra medida sencilla es ir creando el hábito de que cada 2 o 3 horas podamos dejar momentáneamente alguna actividad y practicar un mínimo de 10 respiraciones abdominales. ¿Qué sería esto? Bueno, una respiración en la cual nosotros, en vez de usar el diafragma, vamos a usar el diafragma de manera tal que lo que hacemos es en el abdomen observar que se insufla, o sea, no es que se insufla, hay una propulsión del abdomen hacia adelante, y eso nos permite controlar que efectivamente estamos haciendo correctamente ese tipo de respiración. Inspiramos profundamente, hacemos una pequeña pausa y expiramos de forma más lenta. Bueno, algo tan sencillo como eso, si tenemos la constancia de hacerlo, nos implica un aumento de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia que influye en la propagación de estímulos nerviosos,
que nos va a conducir a un estado de bienestar, nos va a mejorar el ánimo, por lo menos, más allá de que hay muchísimas funciones beneficiosas más que tiene esta sustancia natural en nuestro organismo. Y por último, una actividad sencilla también, que fue ya recomendada por Edmund Jacobson por los años 20 y que sigue tan vigente como efectiva, es que, digamos, apretemos los puños durante un corto espacio y los liberemos. Y al tiempo seguido hacemos una respiración profunda y alternamos este gesto de apretar los puños varias veces, alternando con las respiraciones profundas. Así que, como ven, es una propuesta de cosas muy sencillas y al alcance de todos, que en cualquier momento del día, aún en la jornada laboral, se puede realizar. Vamos a pasar al descanso ahora, el descanso y el sueño, que decimos es fundamental. Y bueno, ¿por qué es fundamental? Porque hay varios procesos biológicos que se llevan a cabo durante las horas de sueño que se considera que el número de 7 sería lo mínimo recomendable y 8 horas óptimo. Tenemos que tener en cuenta que durante el descanso, el sueño nocturno, se va a producir una reconstrucción de la memoria, nada menos. Hay innumerable cantidad de procesos biológicos que se llevan a cabo cuando dormimos y no en otro momento, y se ha incluso hasta dicho que dormir poco produce aumento de peso, y es real, porque por más que se quiera proceder a una alimentación hipocalórica y se haga ejercicio, si no se duerme el tiempo que es recomendado, de pronto no se va a poder lograr el objetivo de disminuir de peso. Ahí decíamos de vuelta a respirar, para volver a recordar esto que citamos hoy de realizar respiraciones abdominales. Y por último, tener en cuenta que antes de dormir es recomendable evitar el uso de pantallas, porque generan toda una serie de estímulos nerviosos que no son recomendables un tiempo prudencial antes de irse a dormir, y que por el contrario, tener en mente recuerdos agradables, imágenes, imaginar, ¿verdad? Esto que decía Gabriela, cosas placenteras, hermosas, tener sentimientos positivos antes de dormir, todo esto ha sido también demostrado que ayuda a un descanso reparador. Bien, también queremos por último recordar que en el séptimo día Dios Creador descansó, como consta en Génesis 2, los versículos del 1 al 3, así que con más razón nosotros, que somos sus criaturas, debemos hacerlo. Sí, muy interesante que durante el sueño realmente es reconstitutivo en el sistema nervioso, ¿no? Y así como también este aspecto que está ahora en la pantalla de recreación y vínculos, realmente es tan importante. Y bueno, lo hemos notado en las formas tan amplias en que hemos tratado de comunicarnos en estos tiempos de tratar de quedarnos en casa, ¿no? Hemos desarrollado formas de vincularnos y de poder estar en una actitud de escucha o de poder expresarnos de las maneras más creativas. Y por eso la recreación y los vínculos son tan importantes en nuestra salud física, si lo son en el área emocional, en el área física también, porque
la recreación no se trata solamente del juego, sino de la interacción. Porque recrearnos es interactuar con los demás de tal forma que estamos creando cosas en nosotros mismos y también generándolas en los demás. Y entonces hay también en ese mismo estudio que citaba Sandra, de la Universidad de Harvard, que habla sobre que cuando nosotros mantenemos vínculos positivos, mantenemos vínculos de amabilidad, vínculos en los que no estamos a la defensiva, sino que podemos ser amables con los demás, eso, bueno, tiene un efecto muy positivo en nosotros mismos. Ahí se libera, entre otras sustancias en el cerebro, la oxitocina. La oxitocina es la misma hormona, la misma sustancia que se libera durante el amamantamiento, que además anteriormente se segregó para que se produjera el parto. Y fíjense qué relacionamiento, ¿no? Porque lo mismo que genera vida en el parto, que luego permite la nutrición de los bebés, también en el adulto sigue produciéndose con vínculos que sean desarrollados de formas agradables, o sea, de vínculos positivos, vínculos en base a la amabilidad, al pensar en el otro. Y bueno, si vemos en cuanto a los vínculos, si nosotros no los desarrollamos, a ver, no existe la felicidad de uno sin el otro, ¿no? Uno no es feliz solo consigo mismo, lo comparte, y ahí está ese vínculo y esa recreación. Y también disminuye muchísimo la ansiedad, que es de estas cosas que, bueno, se están viendo tanto ahora. Entonces, fomentar la recreación y los vínculos es algo que es protector mirando hacia adelante, ¿no? Es un factor protector porque disminuye la ansiedad, porque también es un protector a nivel cardíaco, porque también disminuye el colesterol, así como la serotonina lo hace, y porque cuando estamos en esto es muy, muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, si en la importancia de relacionarse y en el ser agradecido, los dos aspectos tienen mucho que ver con el otro. Y entonces cuando nosotros nos ponemos en el lugar de otra persona y emitimos una sonrisa, o de alguna manera empatizamos con el otro, entonces ahí eso no solamente está increíblemente haciéndonos bien. ¿Por qué nos hace bien? Estamos segregando cosas en nuestro cerebro que hacen que, que nos sintamos bien nosotros, pero saben que también tiene un efecto sobre quienes lo reciben y también sobre quienes nos ven hacerlo. Esto es algo sumamente importante de puntualizar, porque es como contagioso, por decirlo de alguna manera. Entonces, el que lo ve, siente un agrado similar
al que estamos sintiendo nosotros, porque también en ellos se segrega oxitocina. Entonces, por eso decimos que es como contagioso, ¿no? Porque también se segrega oxitocina en quienes ven esos gestos de amabilidad y de empatía. Es sumamente importante de tener en cuenta. Y el ser agradecidos, bueno, es algo que también en la práctica del dormir y el despertarse son fundamentales, porque si vamos a intentar ir al descanso con las malas experiencias y recordando las malas experiencias del día, y no siendo agradecidos por aquellas cosas que realmente salieron bien, que quizás las habíamos pensado en el día y nos habían generado algo de ansiedad, pero salieron bien, o nos generaron bienestar. Entonces, esas cosas agradecerlas. Se las agradecemos a Dios, expresamos nuestra gratitud. Y lo mismo al levantarnos. Gracias porque en el día de hoy tengo tales y cuales desafíos, pero sé que cuento contigo, sé que todo ese agradecimiento puede fluir desde lo previo, desde lo posterior en la noche y desde lo previo en el día siguiente. Y esto también construye el devenir de nuestra vida, porque vamos acumulando y eso que decía Sandra, de que imaginarnos antes del descanso algo lindo que nos pasó, bueno, es llevarnos a algo lindo que pasó en el día, y que va a ir quedando atado a lo que nos va sucediendo todos los días y va construyendo nuestra memoria, la memoria de nuestras emociones. Y bueno, entonces hacer algo por disfrute, relacionarnos con los demás de maneras amables y ser agradecidos en esta parte de recreación y vínculos. Tiene aparejada una cantidad de beneficios, trae aparejados muchos beneficios desde el punto de vista hormonal y de secreción de las llamadas endorfinas, ¿no? De las que nos hacen bien. Muchas gracias, doctora, por esta información que nos han dado. Que no escuche ni Sandra ni Ana lo que voy a decir, y algún médico de sexo femenino que esté, pero estas son cosas básicas. Y uno puede decir, bueno, yo todo esto lo sé, yo sé que hay que vincularse, que hay que tener una buena alimentación, que hay que hacer ejercicio, que hay que tener una recreación y un vínculo. Bueno, todos lo sabemos, pero bueno, el asunto no es si tú lo sabes, sino si tú lo practicas. Quiero dar una estadística lamentable que hay en Uruguay, por eso digo que se tapen los oídos las doctoras médicos, de que en el Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay hizo un estudio de las mujeres médicos en nuestro país que tienen una expectativa de 60 años. Esto es gravísimo lo que estoy diciendo. Una expectativa de vida de 60 años. Quiere decir que el 50% de las doctoras en nuestro país, cuando llegan a los 60 años, es porque ya fallecieron o tienen una enfermedad o han tenido una enfermedad muy importante. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Se quemó las pestañas para estudiar prevención, tratamiento, farmacología, anatomía patológica, es decir, todas las materias de la facultad para prevenir enfermedades, pero sabiendo todo, bueno, por diversas razones que no es el momento, se hace difícil ponerlo en práctica. Por eso, lo importante acá, el desafío, yo creo, Sandra y Ana, y para todos, no es que sepamos o no sepamos estas cosas, es yo hago ejercicio, yo descanso adecuadamente, me vinculo de una manera funcional, tengo realmente un tiempo que es exclusivamente para mí. Y todo esto se resume en algo muy importante que tiene relación con el COVID-19, que muy bien ustedes lo expresaron, que tiene que ver con aumentar nuestro sistema inmunitario. Todo esto estimula nuestro sistema inmunitario, todo esto aumenta nuestro sistema defensivo y nos previene las enfermedades. Y si tenemos alguna enfermedad, sea COVID o alguna enfermedad infecciosa,
la evolución de la enfermedad va a ser mucho más favorable si nosotros tenemos un sistema inmunitario adecuado. Muy bien, pasamos ahora entonces a la parte psicológica. Gloria y Gabriel. Y Gabriela, exactamente. Bueno, bien importante todo lo que los médicos expresaron. Y bueno, somos seres integrales, bio, psico, emocionales, sociales, espirituales, ¿no? Y poder pensar desde ese lugar justamente en qué valores y recursos tenemos que desarrollar para sobrellevar esas crisis de la vida a nivel psicológico y emocional, y el poder de la resiliencia, una palabra que tan necesaria e importante que vamos a desmenuzar con Gabriela a lo largo de este tiempo. Esto lo decía una mujer cuyo esposo luchaba contra un cáncer de hace varios años, y decía esto: hemos perdido la salud, pero no el gozo. Hemos perdido el cabello, pero no las sonrisas. Nos pueden quitar la vida, pero no la esperanza. A nivel psicológico y emocional siempre decimos que la actitud marca la diferencia, ¿sí? Así como la adquisición de buenos hábitos saludables va a marcar la diferencia en la expectativa de vida y en la calidad de vida, también la actitud para afrontar las crisis y dolores de la vida va a hacer la diferencia. Entonces, en esto poder ver como gran factor de protección un elemento clave de actitud, que es el ser intencionales. La pandemia sobrevino para todos. Ahora, el punto más importante no es lo que nos pasa, nos pasó la pandemia y está pasando, sino qué elegimos hacer con eso que nos pasa. Esta mujer, en este gran dolor, junto a su esposo, eligió el gozo, eligió la sonrisa, eligió la esperanza. Y seguidamente a esto, como adelante Jorge, miren cuán importante que es el punto de la salud mental. Este domingo se celebraba a nivel mundial el Día Mundial de la Salud Mental, visibilizar la importancia de poder tenerla en cuenta y cuidarla. La salud mental no es un lujo de la sociedad, es una necesidad. Es una necesidad que nos compete a todos, de lo contrario todos sus ciudadanos estamos en riesgo. Respecto a esto, Gloria, ¿sabés qué me gustó la definición que encontré de salud mental de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud? Y ella dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y pensando en esta definición, ¿sabés qué? Pensé en tres aspectos tan positivos que están, en cierta forma, expresados en esta definición. Primero, la sensación de bienestar. Cuando nos damos cuenta que no nos sentimos bien, quiere decir que de pronto no estamos gozando de una salud mental. Esto es como la autopercepción. Cuando decimos, no me siento bien, no estoy bien, hay personas que lo dicen, no estoy en mi mejor momento, todo me cuesta mucho más. Es como que sintiera una mochila encima, como que estuviera cargando algo pesado. Entonces, poner atención a esta parte. Pero después también nos habla de esto que refiere también Goleman, de la inteligencia emocional, de podernos conocer. Si realmente me conozco mis fortalezas, conozco mis debilidades, le doy importancia a mis fortalezas o solamente me estoy centrando en lo que no puedo, en lo que no logro. O sea, ¿cómo está mi autovaloración? Y si me conozco, ¿no? Y puedo gestionar lo que siento, o me quedo en esa tristeza, me quedo en esa desazón, o realmente puedo salir de ella. Puedo gestionar mis emociones. Y luego, Gloria, puedo proyectarme algo, puedo conectarme con los demás, puedo hacer algo productivo que sea de valor para los otros. Y creo que con todos estos indicadores podemos como realizar una pequeña lectura sobre nosotros mismos. ¿Gozamos realmente de salud mental? Algo como para considerar en estos tiempos que muchos han sentido esto como que no están bien y no gozan de esta salud mental que podemos gozar, más aquellos que conocemos a Jesús, que somos cristianos, que sabemos que tenemos como ese plus, esa ayuda especial para poder sentirnos
pero también estar bien. Excelente. Buenísimo, Gaby. Excelente. Adelante. Pandemia, crisis, es una crisis, global lo fue, pero la palabra crisis en el idioma chino se escribe con dos ideogramas. Uno significa riesgo o peligro y el otro oportunidad. Conforme a cómo vivimos y transitamos una crisis, es que puede ser un riesgo, y vamos a ver una primera parte bien puntual de cuáles fueron los riesgos y peligros que esta crisis de la pandemia dejó a nivel de salud mental en investigaciones en Uruguay, de la Universidad de la República, pero también en el mundo. Vamos a tomar la investigación de la Universidad de Canadá, de Ottawa, o la oportunidad que también conlleva toda crisis. Y adelante, Jorge. Pandemia en los efectos negativos. Adelante. Se decía esto, el miedo viajó más rápido que el coronavirus. Realmente la afectación psicoemocional de todo lo que significa la pandemia fue mucho, a veces más poderosa y grande que el mismo coronavirus y sus efectos. Adelante. Aquí está la investigación, que en el año 2020, en junio del 2020, la Universidad de la República hizo y que la llamó Efectos en la salud mental de los uruguayos durante la cuarentena y el distanciamiento físicos generados por la pandemia del COVID-19. Y los resultados aparecen aquí. Jorge. La depresión, ¿no? En un 38% de los uruguayos llevando adelante una depresión severa en un 7%, y miren qué dato importante, porque la prevalencia de la Organización Mundial de la Salud es de un 4%, y aquí fue casi el doble en Uruguay. Sabemos que en Uruguay tenemos una problemática muy profunda con el tema de la depresión. La desesperanza en un 12% de la población, el riesgo suicida y un alto riesgo suicida en un 2,5%, y pensamientos suicidas en un 14%. Y el consumo de sustancias, un 20%. No solo aumentó el volumen, sino la frecuencia en el consumo. O sea que el aumento de los síntomas de ansiedad y de depresión, bueno, han sido muy importantes a lo largo de esta pandemia en el Uruguay. Adelante, hay unas gráficas en la siguiente, porque justamente habla de esto. La verde que tiene que ver con la depresión. Vemos lo altísimo, lo que se disparó aún más, profundizándose la desesperanza, que es un factor muy fuerte hacia lo que es el riesgo de suicidio, ¿sí? La depresión severa, los pensamientos suicidas, el alto riesgo suicida, y también el consumo de sustancias a nivel rosado que aparece ahí, que también ha sido muy importante y muy alto. En Uruguay sucedió esto, el aislamiento social, la soledad, como elementos de riesgo, y de riesgo muy importante que ha dejado la pandemia, la ansiedad y la depresión, y las adicciones que aumentaron en volumen y en frecuencia. También, adelante, otra investigación de la Universidad de Ottawa, que es la prevalencia de los síntomas de depresión, ansiedad, insomnio, trastorno de estrés postraumático y angustia psicológica entre las poblaciones afectadas por la pandemia COVID-19. Y esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿no? Porque no solo fue en la sociedad canadiense, sino que se tomaron distintas culturas tan diferentes como desde en el Oriente, Japón, como en otras. Bueno, realmente ha sido importante esta investigación. ¿Y qué surgió en sus resultados? El insomnio, que apareció aumentado en un 24% en la población de distintas culturas. El trastorno por estrés postraumático en un 22%, la depresión en un 16% y la ansiedad en un 15%. Adelante. Vemos aquí el insomnio, y bueno, tanto Ana como Sandra hablaban de la importancia del descanso como un factor de protección tan importante, y vemos cómo
aumentó, y en el más alto de este metaanálisis es el insomnio, la dificultad de poder dormir y descansar adecuadamente, el estrés postraumático y la depresión y la ansiedad. Pero también la pandemia es, como toda crisis, una gran oportunidad, ¿no? Y vamos ahora a ir a los efectos positivos de la misma. Poder ver la importancia, como dice acá, ¿no?, de romper el cascarón, ¿no? De alguna manera siempre decimos que todo esto tiene que ayudar para nuestro crecimiento. Transitar una situación dura de la vida sin haber tenido aprendizajes realmente es de mucha tristeza. Lo importante es poder que de esta pandemia, bueno, hemos nacido y podamos nacer a muchas nuevas experiencias. Una, revalorizar. ¿Cuánto podemos revalorizar la salud, la vida, la familia, los afectos, los vínculos, lo que Sandra y Ana hablaban, la importancia de poder tener lo mínimo indispensable y lo importante de revalorizar, porque cuando vino la pandemia y se cerraron todos los negocios, siempre digo, solo 2 quedaron abiertos, los de alimentos y las farmacias. ¿Cuántas veces priorizamos otras cosas y la pandemia nos muestra y nos mostró qué es lo verdaderamente importante? Y a la vez relativizar. Muchas veces dramatizamos situaciones que en realidad no son tan importantes. Y esta experiencia crítica nos ayudó para eso. Gabriela, hay algo bien importante. Sí, te ibas a compartir. Quería agregar algo de esto de revalorizar y relativizar, ¿no? Viste, Gloria, que revalorizar nos habla como, desde la etimología, no de la palabra, de agregar valor. Y relativizar de disminuir valor. Y siempre en una situación extrema, nosotros agregamos valor a determinadas situaciones o a determinadas partes de nuestra vida y le quitamos valor. Y quería contar una cosa que nos pasó en casa. Una vez estábamos adentro con mis hijas y se incendió el contador de la luz afuera de casa. Yo desde la ventana vi una llamarada de fuego que dije, se nos está incendiando la casa. Y en ese momento pensé, voy a buscar los documentos y salgo. Y dije, no, la vida. Y salimos sin nada, solo con la llave en la mano, con nuestras hijas, hasta que llamamos a los bomberos, hicimos todo lo que debíamos hacer para poder que el fuego se apagara. Eso me hizo ver cómo en una situación extrema nosotros tenemos bien claro qué es lo que tiene valor, qué es lo importante. Y creo que este es el mayor aprendizaje que nos dejó la pandemia. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que más valoro en mi vida? Y a veces tenemos, lastimosamente, muchos seres humanos, empezamos a valorar las cosas que perdemos. Qué bueno que esto que nos ha sacudido nos ayude a pensar y tener claro qué es lo que más tenemos que valorar y qué otras cosas son superfluas, son poco importantes, no tienen ese valor que puede tener, ¿sí?, todo lo otro, que tiene que ver con nuestros afectos, que tiene que ver con lo básico, con nuestras necesidades más básicas, y no con aquellas que van al plano de la superficialidad o al plano del ego, ¿no? y de todas esas cosas que no aportan, sino que al revés, que resienten nuestra vida. Y aún desde nuestras preocupaciones, ¿cuántas veces nos preocupamos por cosas tan poco importantes? Exactamente. Entonces creo que eso es un buen aprendizaje que nos ha dejado este tiempo de pandemia. Perdón, Gloria, me decías algo más. Excelente, excelente lo que querías compartir, que lo hablábamos juntos en cuanto a investigaciones a nivel emocional del languidecer, Gabriela, que puedas compartirnos de esto. Bueno, un psicólogo publicó, se llama Adam Grant, en el New York Times, una columna donde él hizo una investigación y en base a ella describió lo que le llamó la emoción predominante del 2021. Miren, 2021 cuando como que estamos saliendo de la pandemia. Recordemos en el foco de la pandemia, en la emergencia sanitaria donde estábamos con esa incertidumbre, ese temor, ese miedo al contagio, que otro era una amenaza para contagiarnos, vimos que aumentaron
considerablemente los casos de depresión y de ansiedad. Eso lo vimos en todas las investigaciones. Ahora, en el 2021, lo que parece como más preponderante es esta emoción que él describe, que le llama la languidez. Y no es depresión, pero tampoco es bienestar. Él dice, es el vacío entre la depresión y el bienestar, es la ausencia de bienestar. Dice que es como que te encuentra sin alegría y sin rumbo. Y si nosotros comenzamos a pensar, esta es una imagen como que nos muestra, ¿vieron esos ojitos como a media asta, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas nosotros encontramos hoy en día que dicen, yo siento como que actúo por inercia, me siento detenida, me siento estancada, me siento sin proyectos, sin vislumbrar un futuro promisorio, sin proyección? ¿Y qué pasa con la persona que está viviendo esta emoción? Sí puede continuar trabajando, desarrollando su vida, yendo, viniendo, pero todo lo hace como a media máquina. ¿Y qué hace la languidez emocional? Te empaña tu motivación, te dificulta la concentración y dificulta que tú seas eficaz en el trabajo. Cuando hablamos que empaña la motivación, sabemos que la motivación requiere de determinado estado anímico positivo, porque tenemos la motivación intrínseca, que es la que tenemos que generar nosotros mismos para proyectarnos a nuevas metas, a logros, a eventos que de pronto nos puedan causar alegría, y también tenemos la emoción extrínseca, la que viene de afuera, de las personas que de pronto nos estimulan, nos alientan. Pero cuando desaparece o mengua la intrínseca, parece que la extrínseca no cobra valor. Pueden haber muchas personas que te dicen, pero si vos todo lo que has logrado y lo bien que te fue, ¿por qué no le pones un poquito más de ganas? Pero la persona que está atravesando esta emoción no tiene alegría, no tiene posibilidad de pensar en el futuro y vive esta sensación de estancamiento. Y le produce una cantidad de deterioros en sus relaciones, en su trabajo y en su vida personal. Es como que queda detenida. Y esa sensación de quedarte detenido, paralizado, o actuar por inercia y sentirte a media asta, hace que realmente no puedas sentirte, como hablábamos, no puedas gozar de una buena salud mental. ¿Por qué? Porque estás en esta sensación que te da la tranquilidad de que no estás depresivo, porque podés seguir en actividad y podés continuar tu vida, pero tampoco te conecta con el bienestar. ¿Y qué podemos hacer, Gloria? Algo tan simple que escuché a un psicólogo muy famoso como una recomendación. Él decía que hay que hacer un poquito más de lo que nos hace bien y un poquito menos de lo que nos hace mal. Un poquito más. Y acá la persona que vive esta languidez, que pueda como volver atrás y recordar cuándo fue la última vez que se sintió bien. ¿Cuándo yo estaba con esta sensación de bienestar? ¿Y cómo fui que este proceso como que voy declinando y llegué a este estado? ¿Qué era lo que me hacía bien cuando yo estaba bien? ¿Cómo puedo volver a retomar y conectarme con todo eso que me hace bien? ¿Y qué otras conductas o qué otros pensamientos han desbordado mi mente, han llenado mi mente, que me han llevado a este estancamiento? ¿Y cómo puedo trabajar para reducirlas? Y este es un tiempo para poder pensar e identificar, yo tengo esta emoción, la presento, se ha cronificado, porque la podemos sentir un tiempo, pero lo bravo es cuando la cronificamos y cuando esto, una emoción que se repite en el tiempo, termina pasando a formar parte de mi estado de ánimo. Entonces ya lo cronifico. Y de ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de identificar y empezar a dar pasos para salir de ella. Excelente, Gabriela. Bien importante poder ver esta emoción del siglo, del 2021 y realmente no darle lugar, sino poder pensar, bueno, conectarnos con lo que nos hacía bien, ¿no? ¿Qué me hacía bien? Y eso potenciarlo. Adelante, Jorge. El poder de la resiliencia,
¿Y qué es la resiliencia? La definición, adelante. ¿Qué es esa capacidad de sobrellevar y superar una situación extrema? ¿Sí? Sobrellevar. Es un veces, buen ¿no? ejemplo, Gloria, en esta palabra resiliencia, es pensar todas esas personas que conviven con una discapacidad. Y que a pesar de convivir con una discapacidad y tener limitaciones, y tener barreras, y tener determinadas aspectos de la vida que se les hacen más difíciles, pueden sacar algo productivo, e igual conectarse con todos aquellos proyectos que desean lograr. Creo que este es un buen ejemplo para pensar cómo puede una persona que de pronto perdió sus miembros y que de pronto está inmóvil en una silla de ruedas, una persona que no puede ver, cómo puede igual sentirse feliz, tener proyectos, salir adelante. ¿Por qué? Porque tiene esta tan maravilloso cultivado en su interior que es la resiliencia, esa capacidad de esto que nos habla la Biblia, Gloria, también, ¿no? Del contentamiento. Como decir, estoy bajo el cuidado de Dios, y como estoy bajo el cuidado de Dios, puedo vivir en contentamiento. Que no quiere decir que no viva en fe, creyendo que las cosas pueden mejorar, pero contento con lo que tengo, y sabiendo que Dios me va a ayudar a integrar esto que estoy viviendo, y de alguna forma transformarlo en algo positivo, y en algo que me brinde crecimiento. Y eso que decís, Gabriela, la palabra integrar, ¿no? Esa palabra es muy importante en la salud mental, justamente poder integrar lo que me pasa. Y bueno, y en ese contentarme con lo que me pasa, que no es resignarme, es diferente, es que uno puede seguir superando y cualquier situación de la vida, ¿no? Así que adelante. Elementos de la resiliencia. ¿Qué elementos son importantes en la resiliencia? Tener un sentido de propósito. Qué importante que es, lo decía Viktor Frankl, el psicólogo que estuvo en un campo de concentración, y vaya situación más crítica, que él dijo esto: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa, ¿sí? Cuando tenemos un sentido de propósito. No estamos en esta vida por accidente, sino que qué lindo saber que Dios nos da una misión y un propósito que tiene tu nombre y tu apellido para llevarlo adelante en la vida. Y eso te hace poder superar y sobrellevar cualquiera de las situaciones más difíciles. Adelante. Y acá tenemos el sentido del humor. Qué importante, Gabriela, ¿no? El poder terapéutico del gozo. Gloria cuenta en la clínica que una persona que está pasando un proceso depresivo está mejorando cuando en el consultorio se ríe. Hay un gran poder también cuando reímos, cuando de pronto le podemos encontrar lo gracioso a un evento, cuando le encontramos gracia a la vida. Y también qué bueno es esto, Gloria, no sé si a ti te pasa, esto de reírnos de a veces de nuestros propios errores, de las metidas de patas que tenemos, de cuando nos caemos, de cuando nos pasa algo, poderle encontrar también lo gracioso, de salir un poco de eso, de tomar todo tan rígido, ¿no? Porque sabemos que mentalmente también tener esa flexibilidad para integrar y para también nutrirnos del humor. Pero eso siempre lo veo, la persona que de pronto está atravesando un proceso depresivo, cuando mejora es cuando de pronto irrumpe con una carcajada, decimos, bueno, hay esperanza, está mejorando. Exacto, buenísimo, exactamente. Además nos ayuda a tomar distancia de a veces lo dramático que uno puede estar viviendo en la vida. Viktor Frankl decía, no hubiera podido sobrevivir ni un segundo en el campo de concentración, sino que él, que era un psicólogo, había momentos que reunía a los compañeros y decía, vamos a contar algo lindo para reírnos. No lo hubiera podido resistir. ¿Qué hace el sentido del humor? Poder tomar distancia de la situación dramática que uno pueda vivir, desdramatizar la realidad y conectarnos con algo positivo. Las médicas decían, Sandra y Ana, que la liberación de la endorfina, la oxitocina, tiene que ver con esto. Y en esto algo importante, Gaby, ¿no? Hay que ser intencional, porque intencional es decir, quiero vivir un día lindo, quiero poder reírme. Y algo que Ana decía y Sandra, es contagioso.
Busquemos estar con personas alegres, busquemos elegir un programa de televisión o una lectura que nos haga reír, ¿sí? Y eso, bueno, forma parte de esos factores de protección que cuánto bien nos hace. Adelante. Si me permiten algo interesante también, que yo lo he comprobado también en la clínica, cuando nosotros en pacientes con depresión damos antidepresivos, que generalmente un médico general lo puede hacer. Ustedes saben que hay 600 psiquiatras, nada más que en el país, y hay 400.000 depresivos. O sea, es imposible que todos los psiquiatras traten a todas las depresiones, así que nosotros de alguna manera tenemos que intervenir. Pero una de las cosas que uno se da cuenta en la clínica, cuando el paciente mejora con antidepresivos, porque aumenta la serotonina y todo lo que ustedes dijeron, es la risa fácil. El paciente viene a la consulta y cualquier situación allí que se establece, el paciente se ríe, uno le mira los dientes y se da cuenta, ¿verdad? Por verlo, se da cuenta. Los antidepresivos le están haciendo bien. Bueno, y es una muestra justamente, la risa como la risa fácil, no la risa carcajada como si fuera un estado para el otro extremo, que fuera una situación no estamos hablando de una situación bipolar, pero estamos hablando de una situación que realmente mejora, y la muestra de la mejoría es justamente la risa, así que bueno, vino muy bien. Exacto, la risa. Y un punto importante, que también lo hablaron Sandra y Ana, que tiene que ver con el gesto de la sonrisa, algo con lo que nacemos y que Dios ha puesto en nosotros como gesto fisonómico. Y saben que es tan poderosa la sonrisa, que además la podemos hacer siempre, que muchísimas veces para empezar el día, cuando mirás tu rostro para comenzar el día y te lavas la cara, que tu espejo devuelva tu propia sonrisa. Está comprobado en estudios en la ciencia de la conducta humana cómo cambia el día, porque yo empecé el día con la foto de mi propia sonrisa. Y también cuando se trabaja con niños, y Gabriela como maestra, y si lo sabrás, que muchas veces cuando a los niños tienen que ir a una operación, le decimos a los padres, es muy importante que ustedes sonrían, porque el niño va a mirar el rostro de la mamá y del papá, y la sonrisa siempre devuelve seguridad y confianza. Cuando entregan al niño al equipo médico, bueno, la sonrisa de papá y mamá va a ser muy importante para darle confianza y seguridad y bienestar, ¿no? Frente a lo que sea. Así que, bueno, que podamos instrumentar. También es un símbolo de aprobación. Es como de acompañamiento, pero de aprobación. El niño también, cuando ve que le sonríen, si lo estoy haciendo bien, están contentos conmigo. También cuánto ayuda también desde la estima también, ¿no? Desde la autoestima, tal cual, tal cual. Así que bueno, a sonreír. Y a soñar. Soñar alivia el pensamiento. También cuánto nos ayuda a tomar distancia de las situaciones difíciles. Y siempre retomo a Viktor Frankl, bueno, me formó en la logoterapia, él fue el fundador de la logoterapia, su vida realmente es una gran inspiración. Y él también dijo esto, que cuando tenía algún minutito y podía zafar, decía, del arduo trabajo de un campo de concentración, buscaba ir a mirar el horizonte. Y él decía, y soñar. Yo voy a salir de este lugar y voy a recorrer el mundo dando conferencias, compartiendo lo que aquí viví y lo que aquí aprendí. Y cuánto lo ayudaba esto, volver a reencontrarme con mis seres amados, volverme a reencontrarme con mi profesión que amaba para seguir ayudando. Soñar realmente es muy importante. En ese momento Gloria podría haber parecido, bueno, después de Gloria que me habló de él, me puse a leer sus libros. Sí. En ese momento, ese sueño hubiera parecido algo utópico, algo fantasioso, pero fue un sueño que se cumplió. Y a veces tenemos sueños que hasta parecieran que nunca se van a cumplir, pero hay esperanza, porque hay sueños que Dios nos permite cumplir, aunque a veces parecieran que son imposibles de cumplir. Así que no dejemos de soñar, porque el sueño también, generalmente, y con la ayuda de Dios, puede tener su cumplimiento también. Qué lindo, así es, así con esperanza. Planificar, y esto también es muy importante, porque miren lo que decía Enrique Pillon Rivière, que fue un psicólogo social argentino,
con grandes aportes a la psicología, él dijo esto: para combatir la tristeza, planificar la esperanza. Y acá tiene que ver, en esta frase tan rica, varios elementos. En primer lugar, lo que dijimos al inicio, cuando la parte está psicoemocional, hay una actitud de la vida fundamental que es ser intencionales. Si uno deja que la tristeza me invada, y como dice, no le des lugar en tu casa, no le des lugar en tu alma, va a ser sumamente importante. ¿De qué? De que justamente erradicarla es buscar hacer un plan donde me llene de esperanza, donde, como decía Gaby, me conecte con mis sueños, y donde con la ayuda de Dios y en su voluntad, se van a dar en su tiempo. Y planificar con la esperanza, ¿saben qué? Me saca del estancamiento y me pone en acción. Porque cuando uno planifica, se pone en acción, diciendo, bueno, cada paso que tengo que hacer me van a llevar más cerca de que ese sueño pueda ser una realidad. Así que planifiquemos, ¿sí?, en estos sueños la esperanza. Adelante. Cuán importante, ¿no?, es tener una persona significativa en la vida, alguien que nos quiera por lo que somos, lo que es el amor incondicional, el amor que tiene Dios por nosotros, que es incondicional. Tener también un alguien en la vida que sepa que nos quiere, que le importamos, que lo que nos pasa le importa, realmente es fundamental en la vida. Por eso también, como Sandra y Ana decían, desde lo médico, pero se une con lo psicológico, Gaby, es esta importancia de la creación de vínculos. No somos llamados a la solitariedad. Sí hay momentos que estar solos lo necesitamos y son tiempos fecundos. Muy distinto es al ser solitario, donde rompo con las relaciones y vínculos que son tan importantes para el bienestar. Y acá le agregaría, digo, qué importante esto de tener una persona significativa en la vida, que nos ame por lo que somos y no por lo que hacemos o por lo que tenemos o por nuestro rol. Y acá hay algunas personas que sienten la necesidad como de comprar el amor de otros a través de acciones, a través de generosidad. Qué bueno es esto que Jesús hablaba, ¿no?, de la compasión de Jesús, que era Jesús hacía no para recibir nada a cambio, sino porque le movía el amor y ese dolor por lo que pasaba al otro. Y creo que también tener una persona significativa en la vida nos ayuda, pero mucho más también ser una persona significativa para alguien. Esto está estudiado y comprobado, que las personas más felices en el mundo son aquellas que tienen la capacidad de pensar, de bendecir, de ayudar, de contribuir al bienestar del otro. Entonces, creo que esto es bidireccional, que tengamos una persona significativa en la vida, que puede ser una mamá, un papá, un esposo, un hijo, un amigo, una amiga, un pastor, una pastora, un hermano de la iglesia, quien sea, pero también constituirme yo en una persona significativa para otro. Creo que esto de ida y vuelta también es muy importante. Una bendición. Claro que sí. Se recibe dando. Compartíamos que en este año 2021, bueno, un proyecto que tuvo que ver con el cuidando a los que cuidan, de ACUPS, y Sandra nos traía, Sandra Maldugón, que es parte del equipo de Cuidando a los que cuidan, esto, ¿no? Las sociedades inteligentes cuidan a los que cuidan. La importancia de cuidar y de sentirnos cuidados, ¿sí? Cuando quiero y necesito vínculos, tengo que empezar a dar. No esperar a que me vengan, sino que ponernos en acción, sembrar cariño, sembrar amistad, sembrar presencia. Uno va a cosechar aquello que sembró. Sembrar, cuidar al otro también, cuanto después va a ser cosechar cuidados. Adelante. Recorría Jesús, miren qué lindo, todas las ciudades y aldeas, en 3 acciones tan importantes: enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban angustiados, ¿sí? Lo que hablabas, Gaby, ¿no?, de la compasión de Jesús, pero esa compasión que va llevada a la acción. Si hay algo muy lindo, que aparecía en una lluvia de ideas de este PowerPoint, que es
en la solidaridad. Salió lo más lindo del ser humano en la pandemia en cuanto a acciones solidarias, donde no quedarme solo diciendo qué pobre, qué terrible lo que le pasa al otro, sino que, bueno, me pongo en acción para ayudar, ¿sí? Y eso, bueno, esa compasión con acción es muy importante como actitud de vida. Y que todos, adelante, porque tenemos algo para dar, ¿no? Jehová dijo, y le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Él dijo, lo que tengo es una vara. ¿No? Todos tenemos algo y muy valioso para dar. Así que bueno, que podamos ser sensibles a aquello que tenemos para poder darlo y ponerlo para bendición de otros. Gaby, si querés. ¿Querías algo más? Este versículo es precioso, pero seguimos. Seguimos. Y bueno, la espiritualidad, ¿no? Y qué linda, a mí me encanta esta imagen en Hebreos, cuando dice en la Biblia, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Eso del ancla, qué lindo, ¿no? Porque realmente un barco que está hecho para el mar, y en el mar sobrevienen muchas tormentas, como son las tormentas de la vida que nos pasan a todos, y esta pandemia fue una gran tormenta para el mundo, para todos. De alguna manera, cuando hay un ancla, que esa ancla es la esperanza, podrá venir la tormenta que sea, pero esta ancla me va a mantener firme y seguro. El barco de nuestra alma para no sucumbir. Sigan. Maravillosa. Asociamos la pandemia al temor. Y aquel versículo que nos habla el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. El remedio para el miedo es la confianza en Dios, pero sobre todo la confianza en su cuidado. Y ese cuidado del Señor es integral, nos cuida de una forma en todos los sentidos y en todas las dimensiones, y nada escapa de su mano. Creo que es algo que tenemos que hacer crecer en nuestro interior, la confianza en el cuidado de Dios. Y que somos el tesoro, y Él nos cuida, nos protege, y está siempre sus ojos puestos en nosotros para ayudarnos y socorrernos. Excelente, tal cual, Gabriela, y en esa confianza y esperanza que es la luz para nuestro camino. Esta foto es la de un cuadro que me lo hizo un paciente, él es un paciente adulto, pero con un importante retardo, y la conexión de él con el arte ha sido muy importante. Y vemos, y yo digo, este es el símbolo, ¿no?, de la resiliencia, es el símbolo vemos que por un lado, no solos, acá hay una pareja caminando, donde hay color, es decir, hay alegría en medio de este camino, y donde hay una mirada hacia un fondo que hay luz, que esa luz es la esperanza, pero también la mirada de que voy caminando hacia un foco, ¿no? O sea, que tenemos un propósito, que no es un andar a tientas. Poder descubrir ese propósito en la vida también es fundamental para, bueno, seguir caminando en esta vida. Y finalmente, adelante Jorge, esto lo escribió Judah Bacon, que fue un judío que también estuvo en el campo de concentración nazi, y él dijo esto, cuando estaba en Auschwitz, decía, voy a salir de aquí y contar a la humanidad lo que aquí viví. Cuando salí de Auschwitz, descubrí que la humanidad no quería escuchar de ello. Ahí entendí el sentido del dolor. El dolor tiene verdaderamente sentido cuando tú mismo te conviertes en otra persona. Y esa es la tarea, y ese es el desafío, y eso es lo importante frente a esta pandemia cuando pensemos en reimaginar el futuro post-pandemia. Primero, y la gran palabra es aprendizajes. Los aprendizajes personales que sacamos cada uno de nosotros. Hubo mucho propósito y sentido, donde qué bueno si nos convertimos en otra persona, donde nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra mirada de la vida cambió, es más sensible, estamos más maduros y más crecidos. Entonces, realmente la pandemia tuvo sentido y hoy podemos imaginar un futuro post-pandemia, no iguales que antes de la pandemia, mucho más crecidos, maduros, sensibles
y realmente llevando adelante eso, que son dos palabras que Dios quiere para cada uno de nosotros, que empiezan con F, que seamos felices y que seamos fecundos con nuestra vida. Muchas gracias, doctoras y psicólogas, por esta gran oportunidad de poder escucharlas. Ha sido excelente la exposición. Gracias por vuestras intervenciones. Y hay algunas preguntas, pero el tiempo ha avanzado muchísimo. Y queremos ya anunciar que vamos a tener una segunda parte, ¿verdad? Para el próximo mes, el segundo lunes, el 8 de noviembre a las 20 horas, hora de Uruguay, y un poco menos en otros países, como les vamos a estar anunciando, vamos a estar profundizando con este tema. Pero no queremos dejar esta parte, aunque sean unos minutos más, si ustedes nos permiten, para poder leer algunos de los chats, que me parece muy interesante el aporte que nuestros asistentes hicieron. Bueno, nos saludan, felicitan, algunos felicitan y agradecen a Gloria, a Sandra, porque, bueno, en uno de los casos atendió a sus hijas. También nos saludan desde Florida, nos saludan de Trujillo, Perú. Hay personas del interior del país, de Melo, de aquí de Montevideo, y hay algunos comentarios que podemos rápidamente poder hacer también. A ver si surge una. Permítanme un segundo. Excelente exposición. Qué alegría saber de mis pacientes. Muchas gracias por estar. Dice Sandra, bueno, muy bien. Saludos desde Paysandú también. Excelente desde Bolivia, Santa Cruz. Otro saludo para Sandra. A ver, tenemos aquí algún comentario. Un segundo más. Vamos a estar buscando. Es que no solo fue una pandemia física que alcanzó a muchos, también, y en forma más grave, fue una pandemia psicológica, y en el área de las emociones, que nos afectó a todos, y que generó un círculo vicioso que potenció la pandemia por COVID. Es cierto, ¿verdad? Es muy cierto lo que están señalando por aquí. Hay alguna pregunta aquí de Walter que dice a las doctoras: ¿el caminar 10 minutos diarios, esa marcha forzada? ¿O qué otro dato le agrega para comprender mejor esto? Creo que tú dijiste algo de las caminatas. Ya te doy Sandra. Sí, bueno, lo óptimo lo sabemos. Nosotras queríamos enfatizar en la importancia de algo, ¿verdad? Lo que se pueda. Sí, es mejor hacer a una marcha forzada al alcance de cada uno, ¿verdad? Porque eso desde luego genera una mayor puesta en marcha del aparato cardiovascular, muscular, osteomuscular, etc. Pero no dejar de hacerlo si no se puede hacer a marcha forzada. Lo importante, como decíamos, es hacer algo. Incluso muchos años atrás escuchaba una vez al doctor Cormillot, muy conocido en la Argentina, que revalorizaba incluso la actividad física del ama de casa. O sea, no restarle importancia a lo que podemos hacer mientras hacemos lo que es obligado. Cualquier actividad que tengamos que hacer, bueno, valorizarla como oportunidad de optimizarla para nuestro bienestar físico. Gracias. Muy bien, tenemos otro comentario también que queremos, había por aquí algo más, a ver. Una pandemia del miedo, más que nada, dado que a las 24 horas en tele y radios era lo único que se hablaba, y de llevar una estadística de muerte es terrible. Es cierto lo que dice, ¿verdad? Todos teníamos una preocupación y una angustia excesiva. Había 4 horas de televisión dedicadas especialmente a informativos que nos aturdían, nos angustiaban. Desde el punto de vista estudiantil también se vieron cambios. Gabriela, un minuto, ¿qué te parece esta consideración? Tú que sos maestra, si podés aportarnos algo sobre que desde el punto de vista estudiantil, dice un asistente, también se vieron cambios. ¿Qué puedes decir en cuanto a los alumnos, a los estudiantes?
a los adolescentes, que hubo también una gran repercusión importante. Lo que notamos, bueno, rápidamente voy a decir las tres áreas. Al nivel de la infancia, la aparición de comportamientos disruptivos. Realmente la vuelta a clases trajo unas dificultades también para regular las conductas y también un gran agotamiento en los docentes, que también como que sintieron el cansancio de lo virtual y del pasaje de lo virtual a lo académico, ¿no? A lo presencial. Y sobre todo esta dificultad del encuentro, ¿no? Del encuentro a lo presencial. Pero a nivel de la educación media, que es lo que tú me decís de los adolescentes, la aparición, y esto Gloria lo verá también, la aparición de mucha ansiedad en los chicos, y sobre todo dificultades en el relacionamiento, conflictos entre los compañeros, conflictos con el adulto, y un gran descenso en el ánimo y en la motivación, sobre todo con el estudio. De pronto esto de volverse a enganchar en las actividades, sobre todo curriculares, en la concentración, en el estudio, en la forma de estudiar, y esto ha traído un gran deterioro. Y en el ámbito universitario, sobre todo la primera generación de estudiantes, justo lo estuvimos estudiando hace poco en una maestría que estoy cursando, que hablaban de los universitarios, que es la primera generación que están cursando el segundo año y que todavía no han pisado las instituciones, el edificio que refiere a su facultad, porque todavía han mantenido lo virtual. Y eso les ha provocado sobre todo angustia, como una desazón de estar ya en su segundo año de carrera, de pronto algunos, y todavía no haber podido estar dentro de las aulas, ¿no? Algunos ya se han reenganchado, pero hay todavía determinadas carreras que todavía no han podido pisar. Y sin duda trae grandes dificultades a todos, a estudiantes, a docentes. ¿Hasta que qué? Hasta que esto que hablamos del aprendizaje, hasta que le encontremos cómo esto también nos pudo fortalecer y podemos reconectarnos desde otro lugar. Y algo que veo desde lo educativo que ya se está pensando es esta integración también de seguir trabajando con las herramientas virtuales, aún en la presencialidad, en todos los ámbitos, en primaria, en secundaria, en la universidad, que esa parte es positiva porque también ha llevado, sobre todo a los docentes, a estar más familiarizados con lo virtual, con todas las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Yo sé que el tiempo ha avanzado, queremos respetar la hora, pero queremos anunciar también que el próximo 8 de noviembre la segunda parte de esta conferencia va a ser desarrollada reimaginando el futuro post-pandemia, la salud física y mental. El último comentario que queremos citar, aunque nos gustaría citar a todos, pero por razones de tiempo no lo podemos hacer, la grabación, ¿dónde la conseguimos para compartir e invitar a la segunda exposición? La grabación la podemos conseguir en breves días en el canal de YouTube de ACUPS, ponen ACUPS, A-C-U-P-S, que son las siglas de la Asociación Cristiana Uruguaya Profesionales de la Salud, en YouTube, y allí van a conseguir nuestras conferencias anteriores, así como también en los siguientes días, esta que la hemos estado grabando para editarla, entonces, próximamente. Buenas noches para todos, muchas gracias, expositoras, por este hermoso tiempo que han invertido en nosotros, y les agradecemos a todos por la participación. Un saludo afectuoso para todos nuestros amigos del exterior, desde Argentina hasta Perú, por lo menos Bolivia, y otros países nos están, sé que de Estados Unidos también, Ecuador, de Estados Unidos también, nuestros amigos allí se han conectado, así que bueno, les enviamos a todos un afectuoso saludo y una buena noche para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga.